Hermano, hermana, ¿alguna vez te has encontrado mirando el techo en la oscuridad, mientras el mundo duerme y tu mente es un torbellino de pensamientos? ¿Has sentido esa profunda soledad que acompaña a las noches de insomnio, preguntándote por qué el descanso te evita? ¿Y si te dijera que esas noches en vela no son un castigo, ni un simple problema físico? ¿Qué tal si son una invitación divina, una señal de que algo más profundo está sucediendo en tu alma? Imagina por un momento que esas horas de quietud y oscuridad son precisamente el espacio que Dios está eligiendo para hablarte, para revelarte secretos que la luz del día y el ruido del mundo suelen opacar. Jesús, nuestro Salvador, tiene un propósito oculto y maravilloso incluso en tus noches más difíciles, un propósito que, si lo descubres, tiene el poder de transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. El insomnio, esa grieta en nuestra tranquilidad, puede convertirse en un campo sagrado, donde la voz del enemigo es silenciada por la dulce y poderosa voz de nuestro Señor. ¿Te has preguntado por qué las revelaciones más grandes, las decisiones que cambiaron la historia bíblica, a menudo ocurrieron en la quietud de la noche o la madrugada? ¿Por qué el propio Jesús buscaba la soledad nocturna para conectarse con el Padre? En este tiempo que compartiremos, vamos a descorrer el velo y descubrir juntos un secreto transformador. Jesús no es un espectador pasivo de tus luchas nocturnas. No, Él se actuó ahí, en medio de ellas. Aprenderás cómo tu agotamiento puede convertirse en descanso espiritual, tu angustia en un propósito renovado, y tus noches de incertidumbre en encuentros divinos llenos de revelación. Pero escucha con atención, la llave maestra para desbloquear esta bendición se encuentra casi al final de nuestro recorrido juntos, en la penúltima enseñanza. Te revelaré algo crucial que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Así que te invito de corazón a quedarte conmigo hasta el final. Y ahora mismo quiero invitarte a hacer una declaración de fe poderosa. Escribe en los comentarios estas palabras: sé Jesús, es mi descanso. Hazlo con fe, proclamando que tu paz no depende de las horas de sueño, sino de la presencia viva de Cristo en tu corazón. Al hacerlo, no solo fortaleces tu propia fe, sino que ayudas a que este mensaje de esperanza llegue a otros corazones que, como tú y como yo, necesitan desesperadamente escuchar esta palabra en sus noches difíciles. Dale un me gusta a este video. Cada me gusta es como encender una pequeña luz, una señal para que esta palabra llegue a alguien que quizás ahora mismo está luchando en la oscuridad, sin saber que Jesús es su refugio seguro. Muchos usan estos mensajes como su iglesia virtual, como un oasis espiritual. Si este contenido es una bendición para ti, suscríbete y acompáñame hasta el final. Prepárate, abre tu corazón, porque la respuesta que tanto has buscado podría estar a punto de ser revelada. Comencemos este viaje de fe juntos. Contemplemos ahora uno de los momentos más íntimos y desgarradores en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. La noche antes de la cruz. ¿Dónde estaba Él? En Getsemaní, un huerto familiar, pero esa noche era un huerto de agonía. La Escritura nos dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagina la escena: el Hijo de Dios, aquel que calma tormentas y sana enfermos, se encuentra luchando sin poder dormir, sumido en una angustia tan profunda que su cuerpo reacciona físicamente. No encontró descanso físico esa noche,
pero su espíritu encontró algo más valioso, una conexión profunda con el Padre en medio de la oscuridad. Esto nos revela algo fundamental, amado hermano, amada hermana. Cuando Dios permite noches de insomnio en tu vida, no es necesariamente para castigarte o dejarte sufrir en soledad. A menudo es una invitación a acercarte más allí, a buscar su rostro con una intensidad que quizás no tendrías durante el día. Muchos ven el insomnio solo como un problema médico o psicológico, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios utiliza las vigilias nocturnas para propósitos divinos. Jacob luchó con el ángel al amanecer y recibió una nueva identidad y bendición. Samuel escuchó la voz inconfundible de Dios llamándolo en la quietud de la noche. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, transformaron su celda oscura en un lugar de adoración nocturna que sacudió los cimientos de la prisión. La lección de Jesús en Getsemaní es crucial para nosotros hoy. Cuando el sueño huye, es el momento de doblar las rodillas. Es la hora de derramar nuestro corazón ante Dios, entregándole cada miedo, cada angustia, cada incertidumbre. Si Jesús, en su humanidad perfecta y en su momento más crítico, eligió la oración sobre la desesperación, ¿por qué nosotros a menudo hacemos lo contrario, revolcándonos en la ansiedad? El enemigo quiere que tus noches sin dormir sean un tormento, un recordatorio de tus problemas. Pero Dios quiere transformarlas en un altar de encuentro divino. En Getsemaní, Jesús no eliminó la copa del sufrimiento, pero transformó su agonía en una rendición total y confiada a la voluntad perfecta del Padre. Y fue precisamente después de esa noche de lucha y entrega que se cumplió el propósito más sublime en nuestra redención. Escúchame bien, tu insomnio puede ser el preludio de una gran obra de Dios en tu vida. No lo veas solo como una carga, conviértelo en un altar. La próxima vez que la noche te encuentre despierto, haz lo que hizo Jesús, ora con fervor, entrega tu corazón por completo y permite que el Espíritu Santo obre maravillas en el silencio sagrado de la noche. Ahora, comparte conmigo en los comentarios, ¿has sentido alguna vez, en esas noches largas, que Dios te llamaba a buscarle de una manera especial? ¿Qué haces en esos momentos? Declara ahora mismo, Señor, aquí estoy, háblame en mis noches de insomnio. Ahora transportémonos a otra escena nocturna, una llena de temor pero culminando en un milagro asombroso. Imagina a los discípulos en una pequeña barca, en medio de un mar embravecido. La noche es oscura, el viento aúlla, las olas golpean con furia la embarcación, man con todas sus fuerzas. Pero la orilla parece inalcanzable, el miedo se apodera de ellos, la desesperación comienza a crecer. Y entonces, justo en la hora más oscura, la cuarta vigilia de la noche, cuando el agotamiento y el temor estaban en su punto más alto, algo increíble sucede. Una figura se acerca, caminando, sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, aterrados, gritan pensando que es un fantasma. Pero una voz familiar resuena sobre el estruendo de la tormenta. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 25 al 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Nota el momento. Jesús no esperó a que el sol saliera o el mar se calmara. Él vino a ellos en medio de la tormenta, en la hora de su mayor necesidad y desesperación.
Así es como nuestro Dios obra a menudo. El insomnio puede sentirse como esa tormenta nocturna, tu mente agitada por preocupaciones, tu corazón inquieto, sintiendo que luchas contra fuerzas invisibles sin avanzar. Pero aquí está la gloriosa verdad. Jesús camina sobre las aguas de tus noches más oscuras. Él no le teme a tu tormenta. Él la domina. Él no espera a que todo esté perfecto para intervenir. Él viene justo cuando más lo necesitas. Quizás te has sentido como esos discípulos, luchando en vano, preguntándote ¿dónde está Dios? ¿Por qué no calma la tempestad en tu mente que te roba el sueño? Escucha con atención, Dios Sejé nunca llega tarde, su tiempo es perfecto. Así como apareció en esa cuarta vigilia, Él vendrá a traer calma a tu corazón atribulado. Así que, en lugar de ver tus noches de insomnio como un castigo o una derrota, míralas como una seca oportunidad para ver a Jesús actuar de manera poderosa en medio de tu debilidad y angustia. Y hay algo más asombroso aún. Cuando Pedro reconoció a Jesús, se atrevió a pedir algo audaz. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, según Mateo, capítulo 14, versículo 20. Esto es increíble. En medio de tus noches más difíciles, no solo puedes ser un espectador del poder de Jesús, sino que puedes ser invitado a caminar en fe con Él por encima de las circunstancias que intentan hundirte. Por lo tanto, la próxima vez que el insomnio te visite, no luches solo contra las olas de la ansiedad. Haz como Pedro, fija tus ojos en Jesús, escucha su voz por encima del ruido y atrévete a dar un paso de fe hacia Él. Reflexiona y comparte cuántas veces has sentido que las tormentas de la vida te ahogaban. Escribe ahora en los comentarios, Jesús, confío en ti en medio de la tormenta. Hay un aspecto en la vida de Jesús, nuestro Maestro, que a menudo pasamos por alto, pero que encierra una profunda sabiduría, especialmente para aquellos que transitamos por noches de desvelo. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, aquel con todo poder y autoridad, tenía una práctica constante y vital, sé buscar la soledad de la noche para orar. El Seve Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 30, nos relata, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. A pesar de las multitudes que lo seguían, del cansancio de largas jornadas de enseñanza y milagros, Jesús priorizaba esos momentos de quietud antes del amanecer para encontrarse con su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche, amados, es un tiempo especial para la revelación. Es cuando el ajetreo del día cesa, el ruido se apaga, y el alma puede quedar expuesta y receptiva ante la presencia de Dios de una manera única. Considera esto, y si tu insomnio no fuera un problema a solucionar, sino una invitación divinar, y si Dios estuviera permitiendo esa quietud forzada porque anhela hablarte, susurrarte secretos del reino, darte dirección o simplemente disfrutar de tu compañía en la intimidad, tal vez, en esa incomodidad, hay una voz suave que te dice, ven, acércate, quiero compartir mi corazón contigo. ¿Cuántas veces te has sentido inquieto en la noche con una carga inexplicable, una sensación de que necesitas algo más? En lugar de luchar contra el desvelo con frustración o buscar distracciones vanas, ¿qué tal si haces lo que Jesús hacía? Levántate, busca un lugar tranquilo y ora. Hay respuestas que solo se escuchan en el silencio. Hay revelaciones que el Espíritu Santo anhela darte,
pero que requieren la quietud de la madrugada para ser asimiladas por tu espíritu. No es coincidencia que tantos encuentros transformadores en la Biblia ocurrieran de noche. Jacob soñando con la escalera al cielo, Samuel escuchando el llamado de Dios, Pablo recibiendo visiones divinas. Si Jesús, en su perfecta unión con el Padre, sintió la necesidad imperiosa de orar en la madrugada, ¿cuánto más nosotros, en nuestra fragilidad, necesitamos esos momentos de conexión profunda? Si Dios ha permitido que pases noches en vela, pregúntale, Señor, ¿qué quieres decirme? Puede ser una advertencia amorosa, una nueva dirección para tu vida, un llamado a una confianza más profunda, o simplemente un recordatorio de su amor incondicional. La próxima vez que el sueño te esquive, no lo veas como tu enemigo. Considéralo un altar potencial de intimidad con tu Creador. No combatas el insomnio con desesperación. Abrázalo como un tiempo sagrado para escuchar la voz del cielo. Quiero preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has sentido esa punzada divina en la madrugada? Esa inquietud en tu espíritu que te llama a orar mientras otros duermen. Comparte tu experiencia o declara tu deseo escribiendo: Señor, despiértame cuando quieras hablarme. Hay momentos en nuestra caminata de fe donde la oscuridad parece envolverlo todo. El cansancio físico y mental nos agobia, la mente se llena de preguntas sin respuesta aparente, y es precisamente en esos escenarios de aparente debilidad y confusión donde Dios, a menudo, elige manifestar su gloria de maneras inesperadas y deslumbrantes. Pensemos en uno de los eventos más espectaculares del ministerio de Jesús, la transfiguración. ¿Cuándo ocurrió? No a plena luz del día, sino sete de noche, en la cima solitaria de una montaña. El sete Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 29. Lo narra así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús escogió deliberadamente la noche, un momento de quietud, pero también de posible cansancio y hasta incomprensión para los discípulos, para llevar a sus más íntimos a un encuentro celestial inolvidable. No los llevó a un lugar cómodo y bien iluminado, sino a la soledad y oscuridad de la montaña, a una hora donde el cuerpo anhela descanso. ¿Por qué? Porque la revelación más profunda de Dios muchas veces no llega en nuestra zona de confort, sino en medio del cejez esfuerzo, de la lucha, de la entrega sacrificial. Pedro, Juan y Jacobo estaban cansados. Quizás se preguntaban por qué subir tan alto a esa hora. Pero fue allí, lejos del bullicio del mundo, en esa noche particular, donde sus ojos espirituales fueron abiertos para contemplar algo que trascendía lo terrenal: Jesús en su gloria divina. Su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras resplandecían con una luz celestial, y junto a él Moisés y Elías, confirmando su identidad como el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Aquí descubrimos una verdad poderosa: Dios usa la oscuridad para revelar su gloria. A menudo pensamos en la noche solo como tiempo de angustia o soledad, pero la Biblia nos muestra que es un escenario frecuente para las manifestaciones divinas más impactantes. Fue de noche que Dios llamó a Samuel, que Jacob recibió su bendición tras luchar con el ángel, que Israel fue liberado de Egipto, y fue de noche que Jesús reveló su majestad celestial.
Quizás tú te encuentras ahora mismo atravesando una noche oscura del alma. Tus noches de insomnio están llenas de incertidumbre, pero necesitas aferrarte a esta verdad. Es precisamente en medio de la oscuridad donde Dios puede revelarte aspectos de su carácter y su plan que no podrías percibir bajo la luz brillante del día. Si Dios te mantiene despierto en la noche, no te resistas con frustración. Pregúntale con humildad: Señor, ¿qué tesoro escondido quieres mostrarme en esta oscuridad? Acepta la incomodidad como una invitación a subir al monte con Jesús, a buscar un encuentro más profundo con Él. La experiencia de la transfiguración no fue un fin en sí mismo para los discípulos. Fue un momento que los fortaleció y transformó para la misión que tenían por delante. Así que, la próxima vez que el sueño se ausente, en lugar de caer en la desesperación, eleva tu corazón y pregúntase: Señor, ¿qué quieres revelarme en esta noche? Quizás estás a punto de ver su gloria de una manera que cambiará tu vida para siempre. Comparte tu sentir. ¿Has tenido alguna experiencia donde sentiste que Dios te reveló algo especial justamente en un momento difícil u oscuro? Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos en la oscuridad. La noche, hermanos y hermanas, no es solamente un tiempo para el descanso o a veces para el insomnio. Es también un territorio de batalla espiritual. Es en la quietud nocturna, cuando nuestra mente puede sentirse más vulnerable, las preocupaciones se agigantan y los ataques del enemigo parecen encontrar menos resistencia. Pero ánimo, porque es también en la noche cuando el poder liberador de Jesús se manifiesta con una fuerza arrolladora. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 5, nos transporta a una escena nocturna impactante en un lugar sombrío conocido como la tierra de los Gadarenos. Al desembarcar Jesús, le sale al encuentro un hombre poseído por una legión de demonios, un hombre cuya morada eran los sepulcros. La Escritura dice que noche y día andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagina la agonía de este hombre, noches enteras sin paz, atormentado, gritando en la oscuridad, incapaz de descansar, prisionero de fuerzas espirituales que lo destruían. Era la imagen misma de la cautividad y la desesperanza nocturna. Pero entonces Jesús llegó, y lo asombroso es que Jesús cruzó el mar, navegando probablemente durante la noche, con el propósito específico de encontrarse con este hombre atormentado. Mientras el mundo dormía, Jesús iba en camino a liberar a un cautivo. En el instante en que Jesús puso un pie en aquella tierra de tinieblas, las fuerzas demoníacas que oprimían a este hombre temblaron y reconocieron su autoridad suprema. Clamaron, según Marcos, capítulo 5, versículo 7: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Sabían que su tiempo de dominio había terminado, porque donde Jesús llega, las tinieblas tienen que retroceder. Aquí hay una verdad vital para ti que luchas con noches difíciles. Tus noches de insomnio, especialmente aquellas llenas de ansiedad, miedo o pensamientos opresivos, pueden ser momentos de intensa batalla espiritual. El enemigo conoce nuestra vulnerabilidad en el cansancio y la soledad nocturna. Intenta sembrar duda, culpa y temor. Pero escucha esta verdad aún mayor. Jesús, tu libertador, cruza cualquier mar de dificultad para encontrarte en medio de tu oscuridad. Si esta noche sientes que no puedes dormir, que la ansiedad te ahoga, no luches solo. Invoca con fe el nombre poderoso de Jesús.
El mismo poder que liberó al endemoniado Gadareno está disponible para ti ahora mismo, para traer paz a tu mente y libertad a tu espíritu. Quizás esta noche sin sueño no es solo una casualidad. Tal vez es un momento divinamente orquestador para que experimentes la entrada triunfal de Cristo en tu vida, rompiendo toda cadena que el enemigo haya intentado poner sobre ti. Recuerda siempre, la oscuridad nunca tiene la última palabra cuando la presencia de Jesús ilumina la escena. Reflexiona sinceramente, ¿has sentido alguna vez una opresión o una batalla espiritual particularmente fuerte durante la noche? ¿Miedos o ansiedades sin explicación aparente? Declara con fe en los comentarios: "Sí, Jesús, trae tu luz a mi noche". Hay noches que marcan un antes y un después. Noches donde el peso del sufrimiento parece insoportable. La mente no halla reposo y el corazón se siente sumergido en una angustia profunda. Nuestro Señor Jesús vivió la noche más intensa y definitoria de su existencia terrenal precisamente antes de ir a la cruz. No fue una noche de descanso sereno, sino una marcada por la traición inminente, el dolor anticipado y una profunda soledad espiritual. Todo comenzó alrededor de una mesa, en la última cena, compartiendo el pan y el vino con sus discípulos, sabiendo plenamente que uno de ellos lo entregaría. Ya en ese momento, el peso de lo que vendría comenzaba a oprimir su alma. Luego, los llevó al huerto de Getsemaní, un lugar de oración habitual, pero que esa noche se convertiría en el escenario de su mayor agonía. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 37 y 38, describe su estado, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». El sueño lo eludió esa noche. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu libraba la batalla más crucial de la historia humana. El destino de todos nosotros pendía de su decisión en esas horas oscuras. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos dice que su angustia fue tal que sudó gotas de sangre. Jesús se enfrentó, en esa vigilia dolorosa, el insomnio del sacrificio, la noche que precedía a nuestra redención. ¿Comprendes la profundidad de esto, amado amigo, amada amiga? Cuando tú pasas noches en vela, sintiendo que el mundo se te viene encima, Jesús te entiende perfectamente. Él sabe lo que es la fatiga extrema, la mente que no descansa, el corazón rodeado de miedo y dolor. Pero ¿qué hizo Él en su agonía? No huyó, no se desesperó, se postró, oró, convirtió su noche más oscura en un acto de entrega total. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú», clamó Mateo, capítulo 26, versículo 30. ¿Cuántas veces hemos sentido que la noche era insoportable? ¿Cuántas veces hemos cuestionado por qué Dios permite tanta angustia? Jesús atravesó la peor noche imaginable para que tú y yo no tuviéramos que enfrentar nuestras noches más oscuras solos. Él conoce el sentimiento de abandono, el clamor en la oscuridad que parece no tener respuesta, y aún así confió en el plan redentor del Padre. Al amanecer, la traición se consumó, fue arrestado, golpeado, humillado, y horas después crucificado. Pero, atención, esa noche terrible no fue el final. Aunque la noche fue larga y oscura, el amanecer que le siguió trajo la luz de la redención para toda la humanidad.
Si hoy te sientes atrapado en tu propio Getsemaní, si el insomnio y la angustia amenazan con consumirte, aférrate a esta verdad. Dios tiene un propósito redentor incluso en tu oscuridad. Jesús no evitó la noche, la atravesó con fe. Y su victoria sobre la muerte en la cruz ilumina nuestras vidas. Así que, cuando la desesperación llame a tu puerta en la madrugada, cuando las lágrimas rueden en la soledad, haz lo que hizo Jesús. Arrodíllate, ríndete, entrega todo al Padre. Porque aunque la noche parezca interminable, la luz de su resurrección y su redención siempre llega. Piensa en tu caminar con Dios. ¿Ha habido alguna noche de profunda angustia que mirando atrás te llevó a una confianza más profunda en Él? Comparte tu testimonio o declara: sé Padre, en mi noche más oscura, confío en ti. La noche nunca tiene la última palabra. Aleluya. La historia de nuestro Salvador no concluyó con la oscuridad de la cruz, ni con el silencio frío de la tumba. Aunque la noche del sufrimiento fue terriblemente larga y oscura, el amanecer irrumpió con la victoria más gloriosa y definitiva de todos los tiempos: la resurrección. Después de la crueldad de la crucifixión, de las horas de agonía, del sábado de silencio y aparente desesperanza para sus seguidores, llegó el amanecer del primer día de la semana, y aún estaba oscuro cuando el poder de Dios sacudió la tierra. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 y 2, nos narra este momento cumbre. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Jesús resucitó en la madrugada. El mismo Jesús que había probado la amargura de la noche más oscura en Getsemaní, que había soportado la humillación, el dolor indecible y la muerte misma, ahora emergía victorioso de la tumba con un cuerpo glorificado, habiendo vencido al pecado, a la muerte y al infierno para siempre. Hay aquí una verdad que debe resonar profundamente en tu espíritu: el enemigo creyó haber triunfado en la oscuridad. Los líderes religiosos pensaron que lo habían silenciado para siempre. Los discípulos, sumidos en el dolor, creyeron que todo había terminado. Pero ¡oh, sorpresa divina! Mientras todavía era de noche, Dios ya estaba obrando su milagro más grande. El mundo aún no lo sabía, pero la tumba ya estaba vacía. Las mujeres que fueron al sepulcro llevaban consigo especias y un corazón apesadumbrado, esperando ungir un cuerpo sin vida. Pero en lugar de muerte, encontraron el anuncio más extraordinario de la historia, proclamado por ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Leemos en Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. Amigo, amiga, las noches de insomnio, las temporadas oscuras de prueba, a menudo nos tientan a creer que todo está perdido, que no hay esperanza, que el dolor será permanente. Pero la resurrección de Jesús es el sello eterno de esta verdad. La noche nunca tiene la última palabra. Tal vez hoy te sientes atrapado en la oscuridad. El insomnio te agobia con ansiedad y dudas. Pero escucha esta buena nueva: Dios ya está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Jesús ya venció tu oscuridad. Así como la tumba no pudo retener su cuerpo glorificado, ninguna noche en tu vida, por larga y difícil que sea, es eterna. El dolor tiene fecha de caducidad.
La prueba tiene un final, porque si confías en el Dios de la resurrección, el amanecer siempre llegará. Incluso en su desesperación inicial, María Magdalena no fue dejada sola. El Cristo resucitado la llamó por su nombre, revelándose personalmente a ella. Seher, Juan, capítulo 20, versículo 10. Él también anhela revelarse a ti en medio de tu búsqueda. Si sientes que tu fe flaquea, que la noche ha sido demasiado larga, aférrate a esta promesa. Tu amanecer está más cerca de lo que piensas. Confía en el poder de aquel que venció a la muerte. La resurrección es la garantía suprema de que Dios siempre tiene la última palabra. Reflexiona y comparte. ¿Has experimentado la intervención de Dios justo cuando sentías que toda esperanza se había ido? Declara con fe renovada: «Sed, Señor, confío en que mi amanecer llegará». Hay conversaciones que tienen el poder de cambiar un destino. Hay verdades que por su profundidad y naturaleza transformadora parecen encontrar su mejor escenario en la quietud y la intimidad de la noche. Tal fue el caso del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo no era un hombre cualquiera, era un fariseo respetado, un maestro de la ley de Israel, parte del Sanedrín. Conocía las Escrituras, cumplía los rituales, gozaba de una reputación intachable ante los hombres. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sentía un vacío, una pregunta sin respuesta que la religión externa no podía llenar. Había visto los milagros de Jesús, escuchado su enseñanza llena de autoridad. Sabía que Jesús no era un simple rabino, pero el temor al qué dirán, el riesgo para su posición, le impedía buscarlo abiertamente a la luz del día. Así que eligió el manto protector de la noche. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2 nos relata: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». ¿Por qué de noche? Porque la noche propicia la honestidad. Es cuando las máscaras sociales caen, las defensas se bajan y las preguntas más profundas del alma pueden emerger sin el ruido de las multitudes ni las distracciones del día. Nicodemo, a pesar de su prestigio, sintió una necesidad espiritual tan grande que superó su orgullo y temor, y buscó a Jesús en la oscuridad, sin saber que esa decisión lo llevaría al umbral de una revelación que cambiaría su eternidad. Y fue en esa conversación nocturna, íntima y sincera, donde Jesús pronunció una de las verdades más fundamentales y revolucionarias del Evangelio. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 6 Juan, capítulo 3, versículo 3. Nicodemo, pensando en términos físicos, quedó confundido. Creía que su linaje, su conocimiento y su moralidad eran suficientes. Pero Jesús le estaba mostrando la necesidad de una transformación interior radical, una obra exclusiva del Espíritu de Dios. En esa noche memorable, Jesús le reveló a Nicodemo, y a través de él a toda la humanidad, el corazón mismo del Evangelio, encapsulado en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa revelación en la quietud de la noche! Nicodemo buscaba respuestas intelectuales y encontró la respuesta existencial,
un Salvador y el amor insondable de Dios. ¿Cuántas veces tus noches de insomnio te han llenado de preguntas existenciales? ¿Te has sentido como Nicodemo, buscando respuestas en la oscuridad, anhelando algo más profundo? La buena noticia es que Jesús siempre está dispuesto a encontrarse contigo en tu noche. Él no rechazó a Nicodemo por su timidez. Le habló la verdad con amor y le mostró el camino a la vida verdadera. Quizás esta noche Dios te está manteniendo despierto porque espera que le presentes esas preguntas que rondan tu mente. Tal vez es el momento de dejar de luchar solo en la oscuridad y permitir que la luz del mundo, Jesucristo, ilumine tu entendimiento y te guíe a un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo buscó respuestas y encontró al Salvador. Tú también puedes. Reflexiona. ¿Has sentido que Dios te habla con especial claridad en momentos de quietud o durante la noche? Comparte o declara: sed, Señor, en mi oscuridad, muéstrame la verdad. Hay noches que nos dejan agotados y frustrados. Noches donde hemos invertido todo nuestro esfuerzo, conocimiento y energía en una tarea, solo para encontrarnos con las manos vacías al amanecer. La sensación de fracaso puede ser abrumadora. Pedro, el experimentado pescador, vivió una noche así. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5, nos sitúa en la escena. Después de una noche entera de trabajo infructuoso, Jesús, que había estado enseñando desde la barca de Pedro, le da una instrucción sorprendente: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La respuesta de Pedro revela su cansancio y escepticismo inicial, pero también un destello de fe. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pensemos en esto. Pedro y sus compañeros eran profesionales de la pesca. Sabían que las mejores horas ya habían pasado. Habían usado sus mejores técnicas, sus redes más fuertes, y el resultado fue cero. Humanamente, la orden de Jesús parecía ilógica, incluso una pérdida de tiempo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has trabajado arduamente en un proyecto, en una relación, en superar un hábito? ¿Has pasado noches en vela buscando soluciones, solo para sentir que todo tu esfuerzo ha sido en vano? Pedro entendía ese sentimiento. Estaba agotado y probablemente desanimado. Pero aquí viene el punto de inflexión. Pedro tenía dos opciones: confiar en su vasta experiencia y lógica humana, que le decían que no valía la pena intentarlo de nuevo, o confiar en la simple palabra de Jesús. Eligió lo segundo. Esa frase, «mas en tu palabra echaré la red», es una declaración poderosa de fe que precede al milagro. ¿Y qué sucedió? Leemos en Lucas, capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Un milagro desbordante. La obediencia a la palabra de Jesús, incluso cuando parecía ir contra toda lógica, transformó una noche de fracaso en una mañana de abundancia sobrenatural. Aquí aprendemos una lección vital. Seje, lo que no pudiste lograr en tu propia fuerza durante la noche de esfuerzo, puedes recibirlo por la mañana de obediencia a su palabra. No se trata solo de cuánto trabajas, sino de en quién confías y a quién obedeces. Si hoy te sientes atrapado en un ciclo de esfuerzo sin resultados, si has pasado noches en vela luchando sin ver avance, quizás es el momento de detenerte, escuchar la voz de Jesús y soltar tus propias estrategias. Él podría estar diciéndote: inténtalo una vez más, pero esta vez no en tu fuerza, sino en mi palabra.
El milagro no ocurrió hasta que Pedro tomó la decisión de obedecer. Tuvo que actuar en fe, confiando en la palabra de Jesús más que en sus circunstancias. Y Dios lo recompensó con una bendición tan grande que necesitó ayuda para recogerla. Tal vez el insomnio, la lucha y el cansancio han sido tu realidad últimamente. Tal vez sientes que ya no tienes fuerzas, pero la palabra de Jesús sigue siendo una invitación a la fe. Boga mar adentro, confía en mí, obedece mi voz. Porque lo que la noche de esfuerzo te negó, la mañana de obediencia te lo puede entregar. Reflexiona. ¿Recuerdas alguna ocasión en que, después de un periodo difícil, Dios te sorprendió con una bendición inesperada tras un acto de obediencia o fe? Comparte tu experiencia o declara: Señor, en tu palabra echaré mi red. Las noches pueden ser tiempos de lucha personal, pero también pueden convertirse en espacios sagrados de intercesión, momentos donde nos conectamos con el corazón de Dios, no solo por nuestras necesidades, sino por las de otros. Y hay algo aún más conmovedor: saber que Jesús mismo dedicó tiempo precioso, especialmente en sus momentos más cruciales, para orar por nosotros. La Biblia nos permite asomarnos a la intimidad de Jesús en la noche previa a su crucifixión, no solo en su agonía en Getsemaní, sino también en su oración sacerdotal, registrada en el 7 Evangelio de Juan, capítulo 10. Sabiendo que su hora había llegado, Jesús elevó una oración al Padre, intercediendo fervientemente por sus discípulos presentes y de manera asombrosa también por todos aquellos que creeríamos en Él a lo largo de los siglos. Escucha sus palabras en Juan, capítulo 17, versículo 9: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego, extendiendo su oración a través del tiempo hasta alcanzarnos a ti y a mí, dice en el Juan, versículo 12: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Detente a meditar en esto. En esa noche cargada de tensión y dolor inminente, cuando la cruz proyectaba su sombra oscura, Jesús no estaba consumido por su propio sufrimiento. Su corazón estaba enfocado en los suyos, en su protección, su unidad, su santificación y en ti. Antes de que tú nacieras, antes de que dieras tu primer respiro, antes de que enfrentaras esa prueba que hoy quizás te quita el sueño, Jesús ya había orado por tu vida, por tu fe, por tu perseverancia. Esto nos plantea una pregunta profunda. Si Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto, pasó su última noche antes del Calvario intercediendo, ¿cuánto más deberíamos nosotros aprovechar nuestras propias noches, incluso las de insomnio, para levantar oración no solo por nosotros, sino por aquellos que Dios pone en nuestro corazón? Jesús sabía que la noche es a menudo un campo de batalla para la fe. Es cuando las dudas asaltan con más fuerza, cuando el enemigo susurra mentiras al oído, cuando los pensamientos negativos parecen más pesados y el alma se siente vulnerable. Pero Él no sucumbió a la oscuridad, la transformó en un altar de intercesión poderosa. Si Él necesitó orar así, ¿cómo podremos nosotros enfrentar nuestras batallas espirituales nocturnas sin recurrir a la oración? A veces, Dios permite que el sueño se aleje porque hay una carga de oración que Él quiere depositar en nosotros. Tal vez te despierta porque hay una batalla espiritual librándose por alguien que amas, una batalla que solo puede ganarse de rodillas. Tal vez te llama a interceder por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el avance de su reino. Jesús,
no evitó la noche, la redimió a través de la oración. Cuando el insomnio te visite, cuando sientas que el descanso físico te ha sido negado, considera la posibilidad de que sea una invitación a un tipo diferente de descanso y actividad espiritual, la oración intercesora. El enemigo quiere usar la noche para llenarte de ansiedad, pero Dios quiere usarla para llenarte de su espíritu y revelarte su corazón por el mundo. Reflexiona. ¿Alguna vez has sentido una carga repentina e intensa de orar por alguien o algo durante la noche? Comparte tu experiencia o expresa tu deseo. Señor, quiero orar como Jesús en la noche. Y así, hemos llegado al final de este recorrido juntos, explorando las maneras maravillosas y a menudo misteriosas en que Jesús actúa en nuestras vidas, especialmente durante esas noches que pueden sentirse largas y oscuras. Quiero felicitarte sinceramente por tu perseverancia al quedarte hasta el final. En un mundo lleno de distracciones, dedicar tiempo a profundizar en la palabra de Dios y buscar su rostro demuestra un hambre espiritual genuina en tu corazón. Hemos visto cómo Jesús transforma nuestras noches de insomnio y angustia, feco, convirtiendo la agonía en oración y rendición como en Getsemaní. Feco, apareciendo con poder y paz en medio de nuestras tormentas, caminando sobre nuestras aguas turbulentas, usando la quietud nocturna como una invitación a la intimidad y la revelación, y ser fe manifestando su gloria precisamente en nuestros momentos de oscuridad y debilidad. Fen ofreciéndose y liberación de las ataduras espirituales que nos atormentan, entendiendo nuestro dolor más profundo y ofreciéndose redención. Chite demostrando que la resurrección siempre sigue a la noche más oscura. Restaurando nuestras fallas con su gracia inagotable, caminando a nuestro lado incluso cuando no lo reconocemos, listo para abrir nuestros ojos. Fije, usando los tiempos de espera para prepararnos y fortalecernos con su espíritu, llamándonos a vivir por fe activa, sostenidos por la oración constante y confiando en su tiempo perfecto, fequea, asegurándonos la victoria final y un destino glorioso si perseveramos. Y hasta el fin, el mensaje central es este: no estás solo en tus noches, Jesús está presente, activo y obrando en maneras que a menudo no comprendemos al principio. Él desea transformar cada experiencia difícil en una oportunidad para crecer en fe, experimentar su poder y acercarte más a Él. Ahora, te invito a no guardar este mensaje solo para ti. Piensa en alguien que conozcas que podría estar luchando, que necesita escuchar esta palabra de esperanza. Comparte este video. Sé un canal de bendición. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad y compartir. Su verdad es una forma poderosa de hacerlo brillar. Cada persona cuenta, cada alma necesita saber que hay esperanza y descanso verdadero en Cristo. Y antes de despedirnos, te animo a tomar un momento ahora mismo. Cierra tus ojos si puedes. Respira profundo y simplemente habla con el Señor. Dale gracias por su presencia constante, por su amor incondicional, por las lecciones aprendidas hoy. Dile cuánto anhelas su paz, su fuerza, su guía. Entrégale tus noches, tus luchas, tus esperanzas. Agradécele porque la palabra nos asegura que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Que la paz incomparable de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente. Que su gracia te sostenga y su espíritu te guíe en cada paso. Gracias por acompañarme en este tiempo. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga abundantemente.